Cuando Emily Rose, interpretada por Jennifer Carpenter, una estudiante universitaria de 19 años y temerosa de Dios, muere poco después de ser sometida a un exorcismo en la casa rural de su familia, el párroco, el padre Moore, interpretado por Tom Wilkinson, es juzgado por homicidio negligente. La defensa de Moore es asumida por la abogada agnóstica Erin Brunner, interpretada por Laura Linney, a cambio de un ascenso prometido, pero luego, cuando eventos extraños comienzan a interferir con el juicio y emergen los detalles aún más extraños de la historia de Emily, Erin comienza a dudar de sus propias dudas. El exorcismo de Emily Rose quiere ser una película de terror, excepto que nunca es particularmente aterradora, incluso si se esfuerza por hacer que una paloma voladora parezca amenazadora y que las colegialas de aspecto demoníaco y con ojos muy abiertos parezcan fuera de lo común. Quiere ser un drama de corte apasionante, excepto que los testigos y la evidencia son tan ridículos que cuando el fiscal Ethan Thomas objeta una parte de la película bajo el argumento de tontería, Objection. On what grounds? How about silliness, Your Honor? es así que yo me encontré dándole la razón y asintiendo con la cabeza. Cada personaje es una broma, pero solo la testigo de la defensa, la doctora Adani, parece estar bien metida en su papel, haciendo una exhibición hilarante de gestos y tics excéntricos como si fuera la poseída. Sobre todo, la película quiere escapar de la larga sombra proyectada por la película El Exorcista de 1973, y en esto, al menos, ha tenido éxito, porque donde El Exorcista era inteligente, provocador y francamente aterradora, el alma misma de esta película ha sido tomada por personajes blandos, sustos baratos, teología de jardín de niños y un ritmo tan lento que los espectadores se preguntarán si es solo el reloj de Erin el que se ha detenido misteriosamente. La ironía es que la historia real en la que la película pretende basarse fue posiblemente influenciada por El Exorcista. Sí, la adolescente alemana Anneliese Michel pudo haber estado experimentando convulsiones y depresión desde 1968, pero fue solo después del lanzamiento inicial de la película El Exorcista en el verano de 1973 que los padres de Anneliese solicitaron un exorcismo. Y fue solo en 1975, en medio de un clima de histeria religiosa en toda Europa, engendrado por la película, que el obispo de Würzburg finalmente daría su aprobación para el ritual de Anneliese. El exorcismo de Emily Rose retrata vívidamente la lucha heroica, aunque condenada, del sacerdote para enfrentarse a los demonios en el cuerpo de Emily durante una noche larga y tormentosa en un granero, pero la realidad que inspiró este episodio fue mucho más trágica, ya que Anneliese se sometía a exorcismos violentos 2 veces por semana durante 10 agotadores meses, rompiéndose las rodillas con los cientos de genuflexiones que realizaba cada día antes de morir finalmente de hambre y neumonía. Gran parte del caso de la defensa del sacerdote en la película gira en torno a una sola grabación en cinta del exorcismo, pero en realidad se hicieron 42 grabaciones separadas de la terrible experiencia de Anneliese, e incluso estas no proporcionaron pruebas suficientes para disuadir a una posterior comisión de la Conferencia Episcopal Alemana, cuando se descubrió que ella nunca había estado poseída en primer lugar. Era simplemente el caso de una adolescente devota y muy impresionable, capaz de comprender la epilepsia y la psicosis del lóbulo temporal que la afligían solo en términos religiosos de su hermética crianza. Esto es lo que hace que El exorcismo de Emily Rose sea una película tan profundamente deshonesta. Al optar por una sala de tribunal, no solo dramatiza el conflicto entre el racionalismo y la religión, la psiquiatría y la superstición, sino que también
pretende dar a ambas partes un nivel de aceptación igual. Sin embargo, dado que se trata de una película de ficción, a diferencia de cualquier cosa que se parezca a un juicio real, inevitablemente es el diablo quien obtiene la mejor atención. Todo lo que los médicos y psiquiatras de la fiscalía pueden ofrecer son cifras, observaciones, datos, experiencias y una versión de los hechos tan tristemente banal como la vida misma, mientras que una vez que el padre Moore entra en el banquillo de los acusados, puede deslumbrarnos con una historia rica en drama, horror, pasión y redención. Una historia que apela a nuestro amor por el exorcista y las historias sobre héroes trágicos. No importa si sus palabras y los vívidos flashbacks que las acompañan son difícilmente creíbles mientras que sean entretenidas, ya que ese es el criterio último por el cual los espectadores forman sus veredictos. Y así, el exorcismo de Emily Rose intenta manipular a sus espectadores para que confundan su propia suspensión voluntaria de la incredulidad con el concepto judicial de duda razonable e incluso la noción religiosa de fe. El resultado es una mezcla diabólica de mentiras y verdad, con los líderes religiosos cada vez con más influencia en la política y un presidente feliz de ignorar a sus propios científicos y versiones del creacionismo volviendo al plan de estudios de las escuelas. El exorcismo de Emily Rose evoca un momento de la historia del mundo en el que la separación entre la Iglesia y el Estado está en su punto más precario y el entendimiento racional se está quedando solo y sin ser escuchado en la oscuridad. Si la evolución vuelve a estar en el banquillo de los acusados, será mejor que recemos para que los miles de personas que vieron esta película no se dejen influir por su insidioso antirracionalismo. De lo contrario, que el cielo nos ayude a todos.